Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, en este vídeo vamos a ver dos cosas. Con respecto al control de motor de lavadora, concretamente el motor universal que hemos estado viendo en vídeos anteriores. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se controla el cambio de giro, que lo necesitamos para controlar lo que es el motor, si lo vamos a adaptar a una lavadora. Y vamos a ver también qué diferencia hay entre un motor de corriente continua, que no puede funcionar en corriente alterna, y el motor universal, que como hemos visto ya en el anterior vídeo puede funcionar tanto en corriente continua o corriente alterna. Para este vídeo voy a utilizar para mayor seguridad lo que es una fuente de corriente continua, pero en el vídeo anterior ya vimos cómo hacerlo a través de un regulador de velocidad de corriente alterna. Así que si te interesa el vídeo, quédate y vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a ver es qué diferencia hay, ¿no?, entre un motor de corriente continua, cómo podemos variar el cambio de giro de un motor de corriente continua y por qué un motor universal puede funcionar tanto en corriente continua como en corriente alterna. Vamos a ver el sentido de las corrientes que se producen en sus devanados, tanto inducidos como inductores. Vamos a ver qué par de fuerzas se genera y cómo podemos utilizar esas fuerzas para invertir el sentido de giro de lo que es el motor. Vais a ver vídeos en YouTube de cómo se hace el cambio de giro de lo que es el motor universal, pero yo por lo menos no he encontrado ninguno que explique internamente cómo se produce ese cambio de giro y por qué es, ¿no? Bien, primeramente vamos a empezar viendo estos dos motores de corriente continua que tenemos aquí. Voy a alimentar la fuente y si veis, si yo conecto lo que es el motor a la fuente, ahí está conectado, le voy a dar un poco de voltaje. Bueno, veis que el motor gira en sentido horario, ¿no? Cuanto más tensión, más velocidad, ¿vale? Bien, si yo ahora cojo y cambio lo que es la polaridad al motor, y le doy tensión, vemos que ahora gira en sentido antihorario. Es decir, que variando lo que es la polaridad del motor, yo puedo hacer que gire en sentido horario y sentido antihorario. Y eso es así para todos los motores de corriente continua. Lógicamente, estos motores no pueden funcionar en corriente alterna, ¿vale? Es exclusivamente de corriente continua. Lo mismo pasa con este pequeño motorcito, ¿no?, que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, ¿no? Si yo conecto aquí, bueno, voy a quitarle todo el voltaje porque son menos sensibles. Si yo conecto aquí lo que es el motor y le doy un poco de tensión, bueno, vemos que gira en sentido horario, ¿no? Y para cambiar lo que es el sentido, bueno, tengo que parar porque funciona a 5 voltios, este a 12, entonces más sensible, ¿no? Le cambio la polaridad y si le vuelvo a dar otra vez un poco de tensión, vemos que gira en sentido antihorario, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia a estos motores del motor universal? El motor universal hemos visto que yo puedo, según las conexiones que teníamos en el vídeo anterior, yo alimento lo que es el motor, le doy tensión, vemos que gira en sentido horario, cuanto más tensión, más velocidad, ¿no? Vale, eso ya lo hemos estado viendo. Ya yo le cambio la polaridad, lo que es al motor, y como ya estuvimos viendo, le doy tensión de nuevo y vuelvo a girar en sentido horario, ¿vale? Esa es la razón principal por la que puede funcionar en corriente alterna y esto no, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder cambiar lo que es el sentido de giro del motor universal? Bien, lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de la corriente, llámese así, si tomamos el sentido, por ejemplo, convencional de la corriente de más a menos, ¿no?
hay que tener en cuenta que cuando esté funcionando en corriente alterna, en el semiciclo positivo de lo que es la onda, tendremos un aumento del flujo, del campo magnético que se produce en las bobinas, tanto inducido como inductor, porque están en serie, y tendremos un momento que será el máximo cuando esté, digamos, en la parte pico de la onda, tanto en lo que es en el semiciclo positivo como el semiciclo negativo, ¿no? Entonces, esos campos deben de generar un par de fuerzas que debe de ser igual tanto en el semiciclo positivo como en el negativo de la onda. Lo vamos a explicar exactamente cómo funciona eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el sentido de giro del motor universal? Aquí hemos visto que giraba en sentido horario. Lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de una de las bobinas, sentido de la corriente de unas de las bobinas. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Este cable lo quito. Hay que tener en cuenta que este cable, por ejemplo, era el que iba al inducido. Como veis aquí, es el cable blanco, a los inductores. Este cable blanco es el segundo, el primero, este cable blanco y marrón era lo que iba a los inductores, a la parte del estator de lo que es el motor universal. Soltamos el cable blanco de una de las bobinas, las dos que hay internamente van en serie, o sea, se puede representar solo como una bobina a efectos de explicar el funcionamiento. Entonces la cambiamos con el cable marrón, que el cable marrón en este caso es el que va al cable verde, que es a las escobillas, como veis aquí, a las escobillas y por tanto a las bobinas del inducido. Entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar este cable. Este lo ponemos aquí, en el cable verde. Y el cable que nos queda lo conectamos aquí. ¿Vale? Y ahora, si le damos de nuevo alimentación, vemos que ahora gira en sentido antihorario, ¿lo veis? Y si le cambio la polaridad, vuelve a girar en sentido antihorario. Y si lo conectara a corriente alterna, pues seguiría funcionando en sentido antihorario. ¿Vale? ¿Por qué es eso? ¿No? Bien, pues para ver eso, la diferencia que hay entre este motor universal y estos motores de corriente continua, si abrimos, como ya hemos abierto, este motor de corriente continua, este pequeño motorcito, vemos que la diferencia, este tiene bobinas en el inducido, igual que este, ¿no? Como veis aquí, y su pequeño colector, que ya lo estoy moviendo. Pero la diferencia es que en los inductores no tiene inductores. El campo magnético de los inductores me lo está produciendo un imán permanente que está colocado aquí, ¿no? En la que es la carcasa. Y sin embargo, aquí sí. Por tanto, aquí no puedo variar la dirección, digamos, de la corriente y por tanto la dirección del campo magnético en el estator del motor de corriente continua, y sí lo puedo hacer en el estator o inductores del motor universal. Vamos a ver exactamente cómo funciona esos campos magnéticos, vamos a ver exactamente cómo se producen esos campos magnéticos en función del sentido de la corriente que le apliquemos. Vamos a ello. Bien, para ver el funcionamiento de lo que es el motor universal, voy a utilizar la imagen esta que tenéis a la derecha. Vamos a identificar los componentes. Tenemos lo que es el estator, formado por las bobinas del estator, que están, digamos, bobinadas sobre unas masas polares, como veis aquí. Luego tenemos lo que es el inducido. En la figura solo tenemos representado lo que es una sola bobina, por tanto esa bobina va conectada, los extremos, a dos delgas que se comunican con el resto del circuito a través de las escobillas, ¿no? Y por este extremo va conectado lo que es a la batería. Vamos a utilizar el sentido de corriente convencional de más a menos. Y vamos a utilizar la regla mnemotécnica de la mano izquierda para motores de Fleming.
si estamos utilizando una máquina de corriente continua haciendo las funciones de generador, entonces tendríamos que utilizar la regla de la mano derecha, pero para motores tenemos que utilizar la regla de la mano izquierda, y la regla de la mano izquierda nos dice que lo que es el dedo índice debe de apuntar en la dirección del campo magnético, de norte a sur, que está representado por el vector B, como veis aquí. Y lo que es el sentido de la corriente en el inducido, o en el hilo de la bobina que queremos analizar, está representado por el dedo medio o corazón. Y eso nos va a generar una fuerza en el conductor que va a tener la dirección y el sentido del dedo pulgar de la mano izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo se aplica y cómo podemos calcular esa fuerza, ¿no?, con este esquema que tenemos aquí. Como veis, la corriente va de más a menos utilizando sentido convencional. Viene por aquí, esta corriente genera un polo norte en este lado de lo que es el estator. La bobina por este lado aquí se conecta en serie con la parte del otro polo y me genera el polo sur. Luego de aquí va a lo que es a la escobilla, hace contacto con la delga, que está conectada a un extremo de la bobina del inducido, y por aquí va conectada a través de su otra delga y lo que es la escobilla al polo negativo de la batería. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la fuerza generada en un lado de lo que es la bobina, concretamente este que tenemos aquí. Aplicamos la regla de la mano izquierda y vemos el sentido de la fuerza con el dedo pulgar. Vemos que está hacia arriba. Esto hace que en un lado de la bobina se me genere una fuerza hacia arriba, y aplicando también la regla de la mano izquierda, en el otro lado de la bobina una fuerza hacia abajo, lo que me produce un par de fuerzas que me hace que el motor gire o el inducido gire. Bien, en este otro ejemplo he cambiado la polaridad de la batería, por tanto la dirección de la corriente cambia. Como están en serie inducido e inductores, cambia en los dos bobinados, tanto en inducido como en inductores. Si volvemos a aplicar la regla de la mano izquierda para motores de Fleming, obtenemos que la fuerza resultante en el conductor de la parte de abajo sigue siendo hacia arriba, y la fuerza en el conductor del otro extremo de la bobina hacia abajo. Por tanto, seguimos teniendo un par de fuerzas que me produce el mismo sentido de giro que teníamos antes de cambiar la polaridad a lo que es a la batería. Si en vez de una fuente de corriente continua tenemos una fuente de corriente alterna, en España por ejemplo 50 ciclos por segundo la frecuencia de red, pues es lo mismo que si estuviéramos cambiando lo que es la polaridad de la batería, 50 ciclos por segundo, ¿no? Entonces tendríamos una polaridad en el semiciclo positivo y la contraria en el semiciclo negativo, de tal forma que no cambiaría tampoco lo que es el par de fuerzas y por tanto la rotación de lo que es el motor. Bien, pues acabamos de comprobar que en un motor universal da igual que cambie la polaridad de la batería o que lo conecte a una fuente de corriente alterna, siempre vamos a tener el mismo sentido de giro. Ahora vamos a ver la forma de hacer las conexiones para que podamos cambiar el sentido de giro tanto si funciona con corriente alterna como con corriente continua en ambas polaridades. Bien, en este esquema simplificado he simplificado lo que son las dos bobinas de los inductores, que como sabéis van dentro del estator y van conexionadas en serie. Por tanto lo he representado con una sola bobina que a efectos de conexiones es exactamente igual. Teníamos, como hemos visto al inicio del vídeo, el cable marrón y el cable blanco, y conectábamos lo que es el inducido, que eran los dos cables amarillo y verde que iban lo que son al portaescobillas para digamos conectar lo que es el inducido. El sentido de la corriente, si tomamos de más a menos, va hacia abajo. Esto nos daba un giro horario en el sentido de las agujas del reloj. En la figura de la derecha y con la misma polaridad vemos que el sentido de la corriente en inductores e inducidos es diferente. En inductores va hacia abajo y lo que es en el inducido va hacia arriba.
Con eso tenemos un sentido antihorario, como hemos visto también al principio del vídeo. Y esto funciona también con corriente alterna, ya que hemos visto que los dos campos, tanto el inductores como inducido con la corriente alterna, cambian a la vez. Y para que se produzca un cambio de giro debe de haber un cambio en las conexiones de inductores con inducido. Bien, llegado hasta aquí, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es coger esos cables de salida de lo que es el motor y a través de un convertidor de niveles poder cambiarlos a través del programa que hagamos en Python desde la tarjeta de desarrollo embebido. Así que eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo y ya haremos el primer programita para controlar el sentido de giro desde la SBC. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.